Pues a ver, yo siempre tenía en la cabeza lo de los delfines, pero no fue hasta que me fui a México, a Dolphin Adventure, cuando conseguí pues ver qué son los delfines, cómo se entrenan, cómo trabajar con ellos, qué tipo de experimentos y qué tipo de preguntas se pueden hacer y tal. Ahí conseguí un poquito de experiencia, no mucha por desgracia, porque me tuve que volver a Europa, pero ahora estoy en Loro Parque haciendo un doctorado. Es un doctorado sobre inteligencia en delfines y luego aparte también hacemos otros proyectos pues más de bioacústica, de cómo los delfines usan su sonar y la ecolocalización y cómo... O sea, estás haciendo el doctorado en Loro Parque y a la vez Sí. hay proyectos de investigación de bioacústica con los animales que tienen allá, ¿no? Sí. Que por cierto, yo no digo nada, ¿no? Pero yo me siento muy agradecido a que el Loro Parque haya permitido que tú traes para acá, esto lo voy a decir. Porque es que además, esto va a colación con el premio que ha conseguido nuestra querida Sara, ¿no? Es que ha conseguido un premiaco. Ha conseguido un premiaco. Yo me siento muy agradecido a entidades como Loro Parque, porque sí que es verdad que se critica mucho a los zoológicos por todas partes, ¿no? Maltratadores, asesinos y demás. Yo sinceramente que he trabajado en algunos de ellos y uno de ellos, pues bueno, ha sido este que estás mencionando. A día de hoy sé que no escatiman en gastos para el bienestar de los animales que hay allí. O sea, de hecho el dueño, si hay algo que corregir, un trozo de pintura que puede caer a una piscina y dañar a un animal, ahí está pintando toda la instalación. Por ponerte un ejemplo absurdo que me acabo de inventar, pero que realmente no solo va más allá del mantenimiento de las instalaciones, sino que además entidades como las del Loro Parque, que yo me quito el sombrero, cuando facilitan a personas como tú labores de investigación que su repercusión directa es el bienestar de los animales que están, ojo, no los de baja o cuidados humanos, que también, sino que este tipo de investigaciones repercuten directamente con los animales que se encuentran in situ, es decir, en estado silvestre, en estado salvaje, o sea, es una repercusión directa, ¿no? Entre lo que hemos hablado antes. O sea, que vamos viendo también que no es todo como se cuenta. Así que yo, señor Loro Parque, señor Kisley, yo me quito el sombrero ante cosas que está haciendo, ¿vale? O sea, que sí que es verdad que lo agradezco, ¿vale? Y a ti por haber tenido esa vocación que desde la asociación contigo, que es una asociación para la protección animal, queremos apoyar tanto a ti con tu proyecto de la manera que podamos, en este caso dándoos visibilidad, como al Loro Parque haciendo este tipo de proyectos para el bienestar y la conservación de los animales. Y dicho esto, ha llegado el punto en el que yo ya me callo y te paso el micrófono, que empiezo yo a rajar. Es que eran muchos cafés contigo yo ya sin hacer. Tenía yo, bueno. A ver, tienes razón, la verdad. Y yo la verdad que estoy muy agradecida también, porque obviamente es una gran oportunidad y porque realmente a mí me hacen un favor. O sea, y no solo el parque, sino la fundación también, con todos los proyectos que hacen de reintroducción de especies en peligro. La verdad que te hace sentirte orgulloso de formar parte de algo así. O sea que estoy muy contenta. Muy contenta y espero pues que trabajemos muchos años. Sí, porque además te han puesto facilidades de todo tipo. Sí, constantemente. Sí. ¿Con qué especies estás allí trabajando? Pues estoy trabajando con los delfines nariz de botella y luego tenemos 5 especies de guacamayos. Vale, ¿quieres contarnos ahora sí un poco más del proyecto? ¿Tú crees que es un buen momento? Sí, creo que es un momento perfecto. Sí, a ver, lo tengo aquí apuntado como tal. Sí, venga. Cuéntanos un poco del proyecto y luego si quieres hablamos del conceptos básicos. O empezamos ya por los conceptos básicos, ¿no? Vale, también. Vale, a ver, conceptos está básicos. todo un poco relacionado. Claro, el proyecto trata de la inteligencia de los mamíferos marinos o de los animales en general. Qué romántico, ¿verdad? Qué Sí. romántico. El proyecto trata de la inteligencia de los mamíferos marinos. Sí, bueno, en mi caso estoy comparando mamíferos marinos y loros. Pero bueno, hoy vamos a hablar principalmente de mamíferos marinos. Entonces, la inteligencia de hecho, es algo súper complicado. No tenemos una buena definición ni siquiera para medir nuestra propia inteligencia. Y se habla mucho de la inteligencia, o sea, existen los test de inteligencia, pero que por lo visto no lo miden muy bien, porque necesitas también tener en cuenta la inteligencia social, que tiene mucho impacto. Entonces, realmente, cuando hablamos ya de inteligencia animal, que es otra especie que no es ni la nuestra, es complicado. ¿Por qué es complicado? Pues es complicado porque no hay una medida. Por ejemplo, se intentan buscar medidas como por ejemplo el tamaño del cerebro con respecto al tamaño del cuerpo, pero luego cuando les haces exámenes o digamos test de resolución de problemas que tengan que resolver, a veces hacen cosas que te sorprenden y que quizá no deberían para lo que tú te esperas
con esos números, con esas medidas que son más objetivas, no te lo esperas, ¿no? Entonces, el definir unos parámetros que te definan tu inteligencia es 137. Es imposible, porque luego entran en juego muchas otras cosas, como la educación, como tú puedes tener un potencial, pero luego desarrollar tu potencial más que otra persona que quizá tenga más capacidad. Entonces, es complicado. Entonces, generalmente hablamos de capacidades cognitivas, que eso es como más... ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No estaba nada preparado esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay, Sara? Se me ocurre de repente. Todo improvisado. Totalmente. Espera. ¿Qué diferencia hay, Sara, entre capacidades cognitivas e inteligencia? Se me acaba de ocurrir. Pues a ver, la inteligencia es como el proceso mental que lo envuelve todo, ¿no? El aprendizaje, el lenguaje, resolución de problemas. Las capacidades cognitivas es cada una de esas cosas. Por ejemplo, una capacidad cognitiva sería la memoria. Tú puedes medir un tipo de memoria o otro tipo, hay muchos tipos de memoria, ¿no? Otra capacidad cognitiva pues puede ser el hecho de, por ejemplo, se llama invisible displacement en inglés, es el entender que si yo tapo mi taza de café, la estoy tapando, pero en realidad está detrás y todavía existe. Entender que existe. Entender que existe aunque esté tapado. Que hay animales que lo tapas y no, incluso nosotros, cuando nacemos, de hecho lo del cucú. ¿En serio? Sí, hay un momento en el que a los niños, a los bebés les hace mucha gracia y de un día para otro el niño te mira como, ¿eres tonto o qué? Ay, espera, te voy a sujetar para que descanses, que esto pesa 3 kilos. Que te veo a ti sufriendo. Mira, voy a ponerle hasta el boli. ¿En serio los niños hay un momento nosotros que no sabemos y no somos conscientes? De que si tú te tapas la cara, de que el niño se piensa que desaparece. Ostras, ¿en serio? Sí. Ay, sí, qué bueno. La empatía también se desarrolla, es la teoría de la mente, o sea, el hecho de... Hola. Uy. Perdona. Sigue. Oyentes. Perdón, sigue. El ser capaces de ponerte en el lugar del otro, ese tipo de cosas, son cosas que tú puedes, una por una, ir testando si el animal lo tiene o no lo tiene. Entonces, por eso es más fácil hablar de capacidades cognitivas y de ver si las tienen o no, que hablar de inteligencia en global. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo del autoconcepto que tiene un delfín al mirarse en el espejo, o que también tienen los primates, algunos, o por ejemplo los elefantes, creo recordar también, y algún guacamayo, me parece, no lo sé, eso es una capacidad cognitiva. Sí. O sea, el autoconcepto. El autoconcepto, exacto. Y de hecho está bien que traigas, o sea, como que hables de ese experimento, porque es un experimento muy interesante. Sí. Y trae como muchas veces las dificultades que tenemos de medir las capacidades cognitivas en los animales. Porque si tú lo piensas, ¿tú crees que si coges a un niño, a ver, yo no tengo experiencia con niños, ¿no? Pero si coges a un niño de 6 meses o de 2 años que jamás ha visto un espejo y jamás ha visto su reflejo, en cuanto se mire un espejo por primera vez, ¿realmente va a entender que es él mismo? O sea, es un experimento muy humano, porque nosotros vivimos rodeados de espejos, ¿no? O sea, si de repente un niño se cría sin espejos y se lo plantas de frente. Claro, o sea, quiero decir que a lo mejor el experimento del espejo es un poco injusto por el hecho de que los animales no forman parte de su vida diaria. Entonces quizá haya muchos animales que no pasen la prueba del espejo, pero sí tengan conciencia, autoconcepto. Ah, o sea, tienen la capacidad cognitiva, pero no desarrollada. Sí desarrollada, pero la prueba del espejo no sirve para demostrarlo. Por ejemplo, vale. Se hizo un experimento fueron macacos, y ellos no pasaron la prueba del espejo. Entonces se les entrenó para que entendiesen lo que era un espejo. Entonces lo que hacían era ponerle en una silla y tenían como 2 bolas. Entonces le decían, ahora toca la bola de la derecha, ahora toca la bola de la izquierda. Entonces cuando se veían haciendo esas acciones, entendieron lo que era un espejo y sí se autorreconocían. ¡Ostras! O sea, hay experimentos brutales. Sí. Increíble. Entonces, a veces es complicado también incluso hacer experimentos sobre las capacidades porque nos cuesta mucho pensar desde la perspectiva de los animales. Y por eso es tan importante también trabajar con cuidadores y entrenadores, porque son los que están con los animales todo el día.
Claro, y eso me permites una pregunta al respecto. Sí, claro. ¿Qué importancia puede tener el hecho de trabajar con un entrenador o trabajar como investigador? ¿Cómo repercute el hecho de trabajar tú investigando sobre animales y para su conservación a solas? ¿Qué diferencia hay cuando haces labores de investigación con un entrenador al lado? Vamos, desde una persona que no sabe nada de entrenamiento, pues puede pensar, ¿para qué quiere el entrenador? Si el entrenador no le hace es darle de comer cuando el delfín salta. Sí, te entiendo porque muchos investigadores tienen esa perspectiva, pero para mí es vital. O sea, para mi caso, en el que estoy intentando pues entender cómo piensan, me parece vital trabajar con entrenadores. Que de hecho estoy muy agradecida al equipo de entrenadores del Oro Parque, a todos. No voy a decir nombres No porque decimos... como se me olvide alguno, la lío. Vale. Os llevo chuches la semana que viene. Sí, porque os tiene abandonados desde hace como 3 semanas, ¿verdad? Que les tienes abandonados con tus investigaciones en otros países. Sí. La madre. Pero bueno, pero os quiero. Os lleva chuches, Chuches. Os lleva chuches. Ahí van. Y yo besos. Bueno. La verdad que es vital, porque tú date cuenta que como investigador no te puedes pegar todo el día con los animales, tienes que leer, tienes que escribir, tienes que aprender a utilizar el equipo, tienes que aprender ir a conferencias, a reuniones, un montón de otras cosas. Entonces todo ese tiempo en otras cosas es tiempo en el que los entrenadores están con los animales y son los entrenadores los que hacen aprender cosas a los animales. Y eso tiene un valor increíble, no solo porque entienden cómo hacerles aprender, sino también porque ellos entienden las relaciones sociales que tienen. Yo, por ejemplo, cuando tengo que entrenar algo nuevo, siempre hablo con ellos y les pregunto, ¿cómo creéis que son capaces de hacer esto? ¿O creéis que no? ¿O cómo creéis que podríamos entrenarlo? Y generalmente son ellos los que vienen con un plan de entrenamiento para hacerlo lo más sencillo y lo más rápido posible. Entonces ahí tengo una pregunta que te voy a hacer, pero no me la respondas hasta el final. Y además se me ha ocurrido así de repente, mira, ojo, se me ha ocurrido. Los entrenamientos, los entrenamientos de los animales, ¿influyen en la inteligencia de los animales? ¿Tienes una respuesta a eso? ¿Tú tienes una respuesta? Sí. Vale, ¿nos la dices al final? Pues quedaros al final. Al final del todo nos va a decir la respuesta, ¿vale?